Hola amigos, bienvenidos a la lección número 16. Cómo identificar variables que son directamente proporcionales. Al término de esta lección, seremos capaces de responder preguntas como la siguiente. Si 4 fichas amarillas equivalen a 6 naranjas, entonces, ¿a cuántas fichas amarillas equivalen 12 fichas naranjas? ¡Comencemos! Revisemos el concepto de proporción directa. En esta bolsa de juguetes tenemos 2 trenes y 3 autos. Si tuviéramos más bolsas, ¿cómo aumentaría la cantidad de trenes y la cantidad de autos? Observemos. Ahora tenemos 4 trenes y 6 autos. Y con otra bolsa más tendríamos 2, 4, 6 trenes y 3, 6, 9 autos. En este caso, la cantidad de trenes es una variable, porque fue cambiando, lo mismo que con la cantidad de autos. Anotemos las cantidades de juguetes que fueron apareciendo en la siguiente tabla. Cuando teníamos 2 trenes, habían 3 autos. Luego, cuando hubieron 4 trenes, aparecieron 6 autos. Y cuando llegamos a tener 6 trenes, tuvimos 9 autos. En este caso decimos que la cantidad de trenes y la cantidad de autos son directamente proporcionales. ¿Por qué motivo? Porque cuando la cantidad de trenes fue aumentando, la cantidad de autos también. Pero este aumento fue mediante factores, es decir, del 2 al 4 multiplicamos por 2 y del 3 al 6 también se multiplicó por 2. También vemos que de 2 a 6 aumentó por un factor de 3 y el número 3 al 9 aumentó usando el mismo factor. De manera análoga, si miramos estas cantidades al revés, es decir, si consideramos que va bajando, ambas lo hacen usando el mismo factor de división. Es decir, de 6 a 2 disminuyó dividiendo por 3 y lo mismo pasó de 3 a 9. Por lo tanto, decimos que las variables t y a son directamente proporcionales. Ahora, el hecho de descubrir que ambas variables suben o bajan usando el mismo factor nos permite encontrar cantidades desconocidas sin dibujar tantas bolsas. Por ejemplo, si nos dijeran que tenemos cierta cantidad de bolsas y que en total tenemos 27 autos, ¿cuántos trenes deberíamos tener? Entonces, como sabemos que las variables son directamente proporcionales, lo que hay que preguntarse es lo siguiente. ¿Por qué factor se multiplica 3 para que nos dé 27? Y ese será el mismo factor por el cual deberá multiplicarse 2. Entonces, 3 ¿por cuánto es 27? Muy bien, es 9. Entonces, ese es el factor por el cual hay que aumentar 2 y 3. De esta forma, descubrimos que la cantidad de trenes que deben haber es 18, porque 2 por 9 es 18. Observa que no solamente lo pudimos haber hecho con los 2 primeros valores, también lo pudimos haber resuelto con estos valores. Es decir, 9 por cuánto da 27 y una vez que descubramos ese número, lo multiplicamos por 6 y nos da la respuesta. 9 por cuánto es 27? Muy bien, por 3. Entonces, ese es el factor por el cual debemos multiplicar ambos números, obteniendo también que es 18. También existe otra manera de resolver este tipo de problemas, y es usando la famosa regla de 3. Observa lo siguiente. ¿Qué ocurre si formamos la fracción entre la cantidad de trenes y la cantidad de autos? En el primer caso, nos quedaría la fracción 2 tercios. En el segundo caso, la fracción 4 sextos. Y en el último caso, nos quedaría la fracción 6 novenos. Lo interesante acá es que todas estas fracciones son equivalentes, es decir, que son iguales. El motivo de esto es porque amplificando una obtengo la siguiente. Claro, porque si la primera fracción la amplifico por 2, resulta esta segunda. Similarmente, si la última fracción la simplifico por 3, obtengo la primera. Entonces, ¿qué tiene de útil esto? Y es lo siguiente, si la cantidad desconocida de trenes la hubiéramos puesto x, sabemos que al formar la fracción x partido en 27, esta nueva fracción tiene que ser equivalente a las demás. Por lo tanto, hubiéramos podido plantear lo siguiente, que x partido en 27 es igual a cualquiera de estas 3 fracciones. Si lo hubiéramos igualado a la primera, nos quedaría la siguiente ecuación. Ya a esta configuración se le llama la regla de 3, porque tenemos 3 valores conocidos y tenemos que ir a buscar el cuarto. ¿Y cómo se resuelve esta ecuación? Pues bien, con multiplicación cruzada, es decir, 27 multiplicaría 2 y a veces nos sirve resolver la otra multiplicación cruzada. En este caso no conviene, dado que 27 al pasar multiplicando nos va a despejar x. Entonces nos quedaría como x
es igual a 27 por 2 y todo esto lo dividimos en 3. 27 por 2 es, muy bien, es 54, dividido todo eso en 3 y finalmente nos da que x es igual a, muy bien, 18, que es la división de 54 con 3. Veamos algunos ejemplos para aplicar estos conceptos. 1. Indica si las siguientes variables están en proporción directa. A. La edad de una persona y su estatura. Veamos, a medida que una persona tiene más edad, su estatura también va aumentando. Entonces, ¿estas variables están en proporción directa? Muy bien, y la respuesta es no. Por lo siguiente, consideremos a un adolescente de 11 años, el cual mide, por ejemplo, 1,5 metros. ¿Y qué pasará si ahora consideramos a una persona con el doble de edad, es decir, de 22 años? ¿Será verdad que va a medir también el doble de estatura, es decir, 3 metros? Claramente no, ¿verdad? Entonces, si bien es cierto, la edad con la estatura en general van de la mano, es decir, las dos aumentan, no lo hacen en proporción directa. B. El tiempo y los litros de agua que da una llave abierta. Consideremos entonces una llave y el tiempo que pasa. Supongamos que la llave da 10 litros cada minuto. Entonces, cuando hayan pasado 2 minutos, lo razonable es que haya el doble de agua, es decir, 20 litros. De la misma manera, si la llave no se ha cerrado y está 3 minutos abierta, significa que la cantidad de agua es el triple de la que dio en un minuto. Con esto hemos descubierto que ambas variables sí están en proporción directa, dado que cuando una variable se fue al doble, la otra también. O cuando una disminuye a su tercio, la otra también lo hace. 2. Analiza si las siguientes tablas muestran variables directamente proporcionales. Vemos que las dos tablas, a medida que una variable aumenta, la otra también lo hace. Por ejemplo, aquí la variable a, cuando fue de 4 a 12 y después de 12 a 20, b también fue de 5 a 15 y de 5 a 20. Lo mismo con la tabla b, de 3 a 6, de 6 a 9, aumentó. Y la variable i, de 7 a 14 y de 14 a 20, también lo hizo. Pero en realidad lo que hay que verificar es si aumentaron usando factores. Veamos, de 4 a 12 se fue al triple. Y de 5 a 15, muy bien, también se fue al triple. De 4 a 20 aumentó 5 veces, es decir, se multiplicó por 5. Y de 5 a 25, muy bien, también hizo lo mismo. Por lo tanto, la primera tabla muestra a variables directamente proporcionales. En esta segunda tabla, del 3 al 6 se fue al doble y podemos ver que de 7 a 14 hizo lo mismo. Empezamos bien. De 3 a 9 fue a su triple y de 7 a 20 fue a su triple. Muy bien, la respuesta es no, porque 7 por 3 da 21, no 20. En definitiva, esta segunda tabla no muestra a variables directamente proporcionales. 3. Resuelve los siguientes problemas. A. Si 6 lápices cuestan 900 pesos, ¿cuánto cuestan 10 lápices? En primer lugar, observemos que la cantidad de lápices y su precio son directamente proporcionales, dado que si compramos el doble de lápices, vamos a pagar el doble de lo que ya pagamos. Entonces, si ubicamos la información en esta tabla, 6 lápices cuestan 900 pesos y nos preguntan por 10 lápices y no conocemos lo que costaban. En este caso no nos podemos preguntar 6 por cuánto es 10 para luego multiplicar 900 por el mismo número, dado que 10 no está en la tabla de 6. Sin embargo, podemos usar la regla de 3. Llamándole x a la cantidad incógnita, planteamos 6 dividido de 900 es igual a 10 partido en x. Y ahora multiplicamos cruzado. 6 con x, dándonos 6x, igual, y ahora multiplicamos 900 por 10. Es decir, 6x es igual a 9000. Pasamos dividiendo 6 a 9000, entonces x sería igual a, muy bien, 1500 pesos. B. Cierto tono verde se logra mezclando 8 litros de azul por cada 6 de amarillo. ¿Cuántos litros de amarillo se debe mezclar con 20 litros de azul para obtener el mismo tono verde? Nuevamente estamos en presencia de dos variables que son directamente proporcionales, la cantidad de color azul y la cantidad de color amarillo. Dado que si usamos el doble de litros azules, tenemos que usar el doble de litros amarillos para mantener la proporción y que nos dé el mismo tono verde. Vamos viendo, nos dicen que 8 litros de azul van con 6 litros de amarillo. Y nos preguntan cuántos litros de amarillo, es decir, aquí está la incógnita,
debieran ir con 20 litros de azul. Aquí tampoco nos serviría ver si 8 por algo nos da 20, porque 20 no está en la tabla del 8. Entonces, nuevamente usamos la regla de 3. De esta forma planteamos 8 partido en 6 es igual a 20 partido en x. Haciendo multiplicación cruzada sería 8 por x, dándonos 8x igual a 6 por 20. Es decir, 8x es igual al resultado de 6 por 20, y eso es 120. Pasamos dividiendo el 8, consiguiendo de esta forma que x sea igual a, muy bien, a 15. Bien, y ahora que ya sabemos identificar variables que están en proporción directa y sabemos encontrar números incógnitos, revisemos la pregunta inicial. Si 4 fichas amarillas equivalen a 6 naranjas, entonces, ¿a cuántas fichas amarillas equivalen a 12 fichas naranjas? Si observamos, si tenemos el doble de fichas amarillas, debemos tener el doble de fichas naranjas que equivalen a lo mismo. En otras palabras, la cantidad de fichas están en proporción directa. Si anotamos las variables, fichas amarillas y fichas naranjas, nos dicen que 4 fichas amarillas equivalen a 6 naranjas. Y ahora nos preguntan cuántas amarillas equivalen a 12 naranjas. Y esto lo podemos resolver sin usar regla de 3. Dado que de 6 a 12 vemos que se fue al doble. Por lo tanto, la cantidad de amarillas debe ser el doble de 4, lo cual nos da 8. Es decir, estas 12 fichas naranjas equivalen a 8 fichas amarillas. Bien amigos, y ahora te invitamos a resolver las actividades de Apliquemos lo aprendido. Que estés bien.